Prendan sus cámaras. Transmitiendo. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Rodrigo Salinas y ejerceré el rol de moderador en este conversatorio con el cual hoy día damos inicio a las actividades que el Colegio Médico de Chile y su Departamento de Ética han organizado con distinguidos invitados para compartir aspectos éticos de la relación médico-paciente y de la salud pública que son relevantes para el ejercicio de la profesión. El secreto profesional es un deber inherente al ejercicio de la profesión médica y se funda en el respeto a la intimidad del paciente, quien devela información personal en la medida que ésta es útil para el tratamiento de su enfermedad. Este es el artículo 29 de nuestro Código de Ética vigente del Colegio, y lo que hace es expresar una antigua tradición de la ética médica, de las pocas obligaciones que han permanecido incólumes desde el tiempo del juramento hipocrático, que en su texto dice lo siguiente: guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. De este modo vemos que el secreto profesional y la obligación de confidencialidad que tenemos los médicos con respecto a lo que nos sea confiado en la relación médico-paciente es una de las obligaciones que mayor tradición tiene en el ejercicio de nuestra profesión. Sin embargo, muchos han querido ver en el propio juramento hipocrático una suerte de letra chica que permite que en determinadas situaciones este deber de confidencialidad pueda ser vulnerado. Y eso en el juramento hipocrático algunos lo han identificado en la expresión que obliga a guardar silencio de aquello que se oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser público. De esa frase, algunos han creído que se desprende el hecho de que hay algunas cosas que el médico se entera en la relación médico-paciente que sí deben ser hechos públicos. Y esa excepción al deber de confidencialidad ha estado normado tradicionalmente en los códigos de ética y de hecho también lo está normado en el nuestro, donde en el artículo 38 se establece que excepcionalmente y después de una debida deliberación, el médico podrá develar información sobre su paciente en ciertos casos determinados que ahí se detallan. Hoy día esto ha sido puesto en la discusión pública porque en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, nuevamente ha salido a la luz la obligatoriedad que tiene el médico de guardar secreto, pero a su vez la obligatoriedad o la obligación que tiene de informar a la autoridad sanitaria cuando toma conocimiento de un enfermo que está afectado por esta enfermedad transmisible. ¿Cuáles son las excepciones al deber de confidencialidad? ¿En qué se fundan del punto de vista filosófico y legal? ¿Y cómo se ha visto afectado
este deber en el contexto de la pandemia es a lo que hoy día dedicaremos nuestro conversatorio. Y para ello contamos con distinguidos invitados, a los cuales tengo el honor de presentar a continuación. En primer lugar, nos acompaña y hará una presentación la doctora Diana Aurenque Stefan. La doctora Diana Aurenque Stefan es doctora en filosofía por la Albert Ludwig Universität de Freiburg y es habilitada en ética médica, es decir, Privatdozentin por la Eberhard Karls Universität de Tübingen. Actualmente es vicedecana de investigación y posgrado en la Universidad de Santiago de Chile y es una de las autoridades en nuestro país en bioética, desde una perspectiva filosófica y de las humanidades. La doctora Diana Aurenque va a compartir con nosotros una presentación y después va a haber un espacio, una vez que presente el siguiente expositor, para que podamos presentar preguntas y debatir. El último aspecto doméstico que quiero enfatizar es que en la barra de abajo hay un icono que dice preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir escribiendo las preguntas a medida que la docente, que la doctora Diana Aurenque va exponiendo, y después se les va a ir dando respuesta una vez que comience el momento del debate. Doctora Aurenque, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. He estado tratando de activar mi cámara, pero parece que hay algún problema técnico. Por lo tanto, claro, yo había preparado una presentación. Mientras no esté la cámara funcionando, la voy a presentar simplemente, pues en el fondo la idea es tener unos 15 minutos donde yo pueda exponer, ¿sí? Intentemos, Gabriel, ¿puedes tú permitir que se activen las cámaras? Eso estoy armando. Ah, bien. Algo bien. me pasó con las cámaras. Algo pasó con las cámaras. Bien. Sí. Quizás puede... Estoy tratando de solucionar el problema. Muy bien. Si quieres puedes partir, Diana, si es que no te incomoda. No, sí, no te preocupes, partamos así. Bien, entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, a Constanza, a ti, Rodrigo, también por la gentil presentación. Y en realidad lo que yo quería en estos 15 minutos es un poco abordar esta temática que nos convoca, que es trazabilidad y confidencialidad. Y yo había puesto un subtítulo, era trazabilidad y confidencialidad en el contexto médico, pregunta, ¿lo público por sobre lo privado? O sea, a propósito un poco de la introducción que tú diste, quería pensar esta presentación bajo una pregunta, que es justamente la que parece que pone un poco en jaque la situación de la confidencialidad ante la obligatoriedad de entregar datos y poder prometer algo así como una trazabilidad más efectiva. En ese sentido, la pregunta es desde el punto de vista ético. ¿Es aceptable que el deber con el paciente individual, referente a la confidencialidad, se postergue en virtud de privilegiar un deber con lo público, con la trazabilidad? Entonces, en ese sentido, uno debería reflexionar un poco sobre el valor de la confidencialidad y la privacidad. Si uno mira cuál es la definición clásica de confidencial, por ejemplo, la que ofrece la RAE, nos dice que lo confidencial es lo que se hace o se dice en la confianza de que se mantendrá la reserva de lo hecho o dicho. Entonces, esta pequeña definición nos permite un poco entender que la confidencialidad es un acuerdo entre dos o más personas justamente de mantener algo privado, algo en reserva de lo público. Esto es importante porque en el fondo vamos a empezar a ver que hay una tensión que, bueno, en filosofía y en otros ámbitos se ha estudiado mucho, que es justamente la tensión entre el valor de la privacidad y el valor de lo público. Pero para los fines que me interesan acá, que es un poco desde algo más bien general, pues luego ir al caso puntual del contexto médico, me parece importante explicar dos tradiciones o dos formas en las cuales uno valora la privacidad. Uno, por ejemplo, en la tradición de la concepción de la filosofía moral, vincula la privacidad con la autonomía. O sea, la autonomía sabemos que significa esta capacidad de autodeterminación de una persona
siguiendo la tradición kantiana, donde el ámbito de lo privado parece ser importante porque es justamente el espacio del juicio interno para poder determinar proyectos vitales, algo que se llama en la tradición libertad positiva. Estoy viendo que tengo la posibilidad de iniciar mi video. Así que... me veo. Hola, ¿cómo están? Sí. Bien. Aprovecho inmediatamente de compartir la pantalla. Y esto es lo que estaba presentando. Claro. Entonces, la concepción filosófica, digamos, moral, que vincula la privacidad con la autonomía, destaca el valor de la privacidad en relación a la capacidad de la autodeterminación de las personas. Esto en la filosofía también se conoce como la posibilidad de desarrollar algo así como una libertad positiva. La libertad positiva se distingue de lo que se llama la libertad negativa porque no se refiere a las restricciones. O sea, la libertad negativa, que me voy a referir inmediatamente, tiene que ver con que no hayan límites o restricciones para desarrollarse o para poder ejecutar alguna acción. Entonces, tenemos la primera forma de entender la privacidad como un valor de la autonomía, como una libertad positiva, y luego tenemos la concepción liberal, por ejemplo, perteneciente a la filosofía política, que vincula la privacidad con la libertad. Y la libertad en este sentido, en el ámbito de la vida privada o la privacidad, nos dice algo así como que las personas tenemos el derecho a tener una vida privada libre de intervenciones externas, por ejemplo, intervención estatal. Y también en la tradición del liberalismo, John Stuart Mill, siendo uno de sus grandes representantes, si bien es un defensor justamente de las libertades individuales y por lo tanto de la privacidad, va a hacer hincapié que esta libertad tampoco es absoluta y se restringe la libertad de acción de una persona en la medida en que esta acción amenaza con dañar a la sociedad o a terceros. Eso es lo que se llama el harm principle. Entonces, esto es un contexto interesante porque nos dice que nos permite entender que las decisiones personales, lo que tiene que ver con la esfera del ámbito de lo privado, en la medida en que no dañan el bien común, no deben ser reguladas ni controladas por fuerzas externas, en este caso estatalmente. Y por lo tanto, eso implica un resguardo de la privacidad. Pero también nos muestra que si bien la vida privada se conserva o se contempla como un bien individual, no es algo absoluto y que puede ser restringido por digamos, mantener el bien común. La cuarentena es un gran ejemplo de eso. Entonces, con esto observamos que hay una especie de tensión entre el individuo y la sociedad, o una tensión entre los intereses privados de los individuos y los intereses que conciernen a la sociedad, que son más bien de carácter público. Bueno, con esta introducción lo que yo quiero mostrar es que en el fondo, en el caso de la pandemia, en el actual contexto, y poniéndolo en el caso médico, una tensión similar la podemos ver en el caso de la ética médica con la ética de la salud pública. Estas dos son éticas que tienen vinculaciones, pero también tienen diferencias importantes, y a esa yo me quiero referir para justamente poner en contexto el problema de la confidencialidad y la trazabilidad. La ética médica, uno dice ética médica, pero en realidad hay muchas corrientes, hay muchas variaciones, desde el Código Hipocrático, sus variaciones con la Declaración de Ginebra y un montón de otros acuerdos que han hecho posible que la ética médica se pueda entender de diversas formas. Pese a todas esas diferencias, uno puede decir que existe algo así como una centralidad del paciente. Los esfuerzos de los médicos deben poder centrarse en principios que tomen en cuenta el bienestar y la protección de la salud de la persona de carne y hueso que tienen al frente, el paciente concreto. Justamente en ese sentido es que se proponen ciertos principios médicos o valores. Por ejemplo, en el principialismo estos son los conocidos: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía. Todos estos son valores y principios vinculados al paciente como un sujeto individual de preocupación para el médico. Respecto a la confidencialidad, esta es importante porque de una u otra forma resguarda la confianza en la relación entre el médico y el paciente. El paciente revela datos, información sobre su vida privada, sobre sus estilos de vida, para poder evidentemente ponerla a disposición del médico y que él pueda hacerse una imagen de la situación de salud del paciente. Pero esto ocurre justamente pensando que el médico esos datos o esa información que maneja, la maneja bajo el resguardo de la confidencialidad.
Y esto es interesante porque la confidencialidad no es algo que solamente se tenga que ver con respecto al paciente en cuestión, el individuo presente, sino también debe regir incluso la relación entre colegas. Si uno es fiel al principio de confidencialidad, uno no debería tampoco entre sus colegas compartir información sensible sobre los pacientes. Y también es interesante pensar que el compromiso con esa confidencialidad es tal, o es tan normalmente la exigencia, que incluso tras la muerte del paciente no cesa. Pero a mí me interesa resaltar un asunto que creo que es menos, porque todo lo demás es más o menos conocido, pero hay un aspecto que pocas veces se conversa, creo yo, y es justamente que la confianza no solamente es una cosa que está depositada entre el paciente y el médico como un sujeto individual, sino que hay algo así como una confianza institucional. Es decir, el filósofo, o sea, médico y filósofo Urban Bissing ha trabajado mucho sobre esto y habla de una especie de confianza anticipatoria en el sistema médico. Esto refiere a que una persona, incluso sin conocer al médico que lo va a tratar, sin saber sus valores, sin conocer sus ideologías ni nada de eso, confía en el minuto en que es atendido por él, de que él va a usar todos sus conocimientos en vistas y en función de la mejoría y en el bienestar del paciente. Es decir, va a usar esa información y sus conocimientos médicos en beneficio del paciente y jamás en su contra. Esto es un punto importante al que voy a volver al final, más al final de la presentación. Pero, claro, la pregunta es, ¿la confidencialidad vale absolutamente? Si bien es un principio importante, no vale absolutamente. Uno puede incluso decir que de todos los principios, ningún principio puede valer absolutamente. A veces, ustedes lo saben en su praxis cotidiana, que a veces ciertos principios parecen más vinculantes que otros. Y en el caso de la confidencialidad, hay casos justificados también para romper ese, por así decir, trato de mantener los datos médicos confidenciales. Uno, por supuesto, es el consentimiento explícito del paciente. En la medida en que el paciente consienta dar ciertas informaciones, se puede romper esa confidencialidad. Por otro lado, también existen obligaciones sanitarias legales. O sea, la pandemia es un buen ejemplo de este tipo de obligaciones. Pero también otros, cuando existen, por ejemplo, obligaciones de entregar información sobre enfermedades infectocontagiosas, etc. Pero también hay otros casos, y esos son, yo creo, interesantes desde el punto de vista ético. Por ejemplo, el deber de prevenir daño a terceros. Por ejemplo, si un paciente, o sea, un médico sabe que un paciente va a conducir en la vía pública bajo el influjo de drogas, digamos que no tiene un control sobre sí mismo y pone, por lo tanto, o puede poner en peligro la vida de terceros, el médico tiene el deber de denunciar. Y es una cosa que éticamente es aceptable e incluso obligatoria. Pero eso refiere a la ética médica. La ética de la salud pública dijimos que a veces entra en tensión con esta ética médica, porque precisamente, a diferencia de la ética médica, el eje central de la ocupación no es el paciente individual, el individuo de carne y hueso que el médico tiene al frente, sino que más bien se preocupa de la salud en un sentido estadístico. Es decir, más que una persona, es un colectivo, es un grupo poblacional de interés. Y digamos, dicho a grandes rasgos, la tarea de la ética en la salud pública es proponer precisamente sus fundamentos, los límites, bajo una perspectiva ética. Y acá es digamos, entender cuáles son esas perspectivas éticas que rigen la ética de la salud pública también es clave para entender a veces los conflictos que ocurren con la ética médica. Porque en el caso de la salud pública, esta no se guía solamente por los valores del sistema de la medicina, por el ethos médico, sino que hay una serie de otras determinaciones valóricas, ordenamientos fundamentales que rigen a las sociedades que son llamadas libres y democráticas, que también entran a jugar un rol al momento de decir cuál es la ética de la salud pública. No es solamente, no se alinea con las normas, digamos, de la ética médica. Y por lo tanto, los valores que muchas veces sustenta la ética de la salud pública son distintos. Los principios éticos que siguen son otros, son más bien de índole colectiva. Por ejemplo, algunos de los valores fundamentales, la seguridad, la protección, la justicia, solidaridad, etc. Entonces, con este contexto, lo que vemos es lo siguiente. En la pandemia, ¿qué ocurre? Ocurre que existe la notificación obligatoria de los casos que tienen SARS-CoV-2 o COVID-19.
sin consentimiento, es decir, el médico tiene que notificar estos casos y no necesariamente considerar el consentimiento de la persona en cuestión. Aquí yo creo que es muy importante notar que los médicos en la pandemia, pero no solamente en la pandemia, pero en la pandemia, en casos de crisis sanitarias como esto, se nota que los médicos tienen una suerte de doble militancia. Por un lado, tienen deberes de la ética médica que cumplir, pero también deberes con la ética de la salud pública. Y esto, por ejemplo, se muestra justamente en el caso de cuando se ven justificados a romper, digamos, el mandato de la confidencialidad. Por ejemplo, de las orientaciones del Colegio Médico Alemán del año 2018, justamente sobre la confidencialidad y su alcance, el Colegio Médico acuerda y dice que la información, los datos, deben compartirse en casos de que no exista otro modo de evitar poner en riesgo la vida de los demás. En este caso, y si esta máxima es correcta, la información, por ejemplo, de personas que están contagiadas, parece ser obligatoriamente necesaria de compartir, porque no tenemos otro modo de poder proteger mejor hasta ahora no tenemos un medio mejor para poder proteger a la población. Esa sería, por ejemplo, una justificación donde uno dice éticamente es aceptable. No solamente que los médicos estén entregando esta información porque hay un mandato de la autoridad sanitaria, sino porque hay razones éticas también detrás. Pero aquí yo creo también que hay que profundizar un poquito más, porque no basta solamente con esta justificación y también hacer caso de la obligación jurídica que, por ejemplo, o la obligación mandatoria que es la autoridad sanitaria, sino que hay también una responsabilidad médica, yo creo, en velar porque la trazabilidad y el uso de los datos en particular sea utilizado de la forma más ética posible. Y aquí quiero volver al tema esto de la confianza pública que les hablaba antes, la confianza anticipatoria en el sistema médico. Sabemos que Chile es un país que está o vive una crisis de confianza institucional importante y por lo tanto que estos datos que son normalmente sensibles y exclusivos de los médicos pasen a ser datos de algún modo de utilización pública, debe preocupar a la profesión médica de cómo van a ser usados para justamente no poner en riesgo esta confianza tan importante que tienen todas las personas de ir al médico y saber que esos médicos los van a tratar en pos de su bienestar. Eso es muy importante. Por lo tanto, exigir transparencia, por ejemplo, sobre el uso de los datos es una de las misiones que también no solamente competen a, digamos, a la sociedad civil, exigirle a un gobierno que haga esto o a la autoridad sanitaria, sino también es un deber desde el punto de vista de la profesión médica. Y en ese sentido, también generar lineamientos éticos médicos, ojalá interdisciplinarios, que puedan servir como insumos para la autoridad sanitaria para poder hacer este uso de datos de manera lo más éticamente posible, la manera ética más aceptable posible. Y acá quizás una cosa también que es importante tener en cuenta, para que una medida de este tipo, que en el fondo obliga a los médicos a no respetar uno de sus principios internos de su profesión, también debe ser aprobado y evaluado de alguna otra forma por la profesión misma, evaluado en su permisibilidad. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, si la evaluación ética es en el caso de la entrega de datos sin el consentimiento de la persona contagiada de COVID-19. Entonces, hay que hacerse algunas preguntas. Yo en este caso seleccioné 5 para no, uno podría hacerse muchos más, no son las únicas, pero creo que son una buena forma de hacer la evaluación ética. Por un lado uno pregunta y dice, bueno, ¿cuál es el propósito? O sea, el propósito de romper la confidencialidad es intervenir la cadena de contagio, identificar y aislar con eficacia. Es decir, evitar que todas las personas masivamente estemos de manera ciega aisladas, sino más bien identificar quiénes deben, las personas infectocontagiosas que deben ser aislados. ¿Cuáles son los principios que están en juego? El beneficio de la salud pública, desde luego, la reducción de riesgos de contagio, de enfermar, de morir, etc. ¿Bajo qué condiciones? Eso es bien importante, porque ¿hasta cuánto tiempo se puede estar pretendiendo que la confidencialidad no sea un mandato que los médicos tengan que respetar? Entonces, es importante que sea limitado a la pandemia. Si la pandemia dura 100 años, también hay que decir, bueno, quizás es menos tiempo el que se tiene que restringir. Entonces, tiene que haber una restricción de duración, del uso de los datos, etc.
¿En qué medida también se van a pedir datos? ¿Es una entrega parcial de información, una entrega completa de información? Eso también tiene que poder ser evaluado. Y finalmente yo creo que esta es una de las claves que hay que considerar, y es que estos datos también son entregados a una institución o van a ser utilizados por mecanismos que también tienen que ser validados. Es el Estado el que va a tener estos datos y se va a hacer responsable de su protección y de la seguridad de ellos. Es el MinSal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de aplicaciones comerciales que se están trabajando para asegurar la proximidad o el rastreo? O sea, hay una serie de cuestionamientos. Yo aquí, insisto, puse un ejemplo de cuáles podrían ser insumos importantes para poder evaluar la permisibilidad del levantamiento de una obligación o de un mandato propio de la profesión moral, de la profesión médica, perdón. Entonces, llegando a las conclusiones, si la pregunta ¿es éticamente aceptable que el deber con el paciente individual se postergue, insisto, momentáneamente, en virtud de privilegiar un deber con lo público? Uno podría decir que sí, en la medida en que se ponderen, se evalúen y se justifique muy bien la medida a tomar. Es decir, no cualquier medida sanitaria, por más que tenga este gran título de resguardo de la salud pública, puede ser tomada como evidente. Y insisto, el rol, yo creo que la profesión médica, justamente por ser una profesión que desde su origen pertenece a las artes liberales, es decir, a algo que no está vinculado a las mismas reglas que otro tipo de negocios, tiene una tarea importante en el plano ético de delimitar y proponer protecciones para las personas. Y debería estar muy preocupado, insisto, en cómo mantener y resguardar la confianza pública. O sea, que nunca pase que una persona tema ir al médico, que nunca pase que una persona crea que ir a una consulta pueda salir incluso contra de su propio bienestar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el rol ético fundamental que en pandemia pueden asumir los médicos es justamente el de supervigilancia, es decir, supervigilar hasta qué punto las medidas de la autoridad sanitaria son compatibles con principios éticos fundamentales tanto de la ética médica y no solamente, también de la salud pública, pero no solamente por considerar la salud estadística poblacional, sino también al individuo en concreto. Entonces, y yo creo que también esto no solamente por una cosa de resguardar los intereses de los pacientes, sino en gran medida para resguardar los propios intereses de la profesión médica, que tiene, insisto, la característica que no tienen otras profesiones de tener un ethos propio y que por lo tanto no está disponible para cualquier tipo de medida, por mucho que un Estado pueda pensar que es la mejor solución. Y en ese sentido, nuevamente, la indicación más clara o la invitación más clara es que se generen lineamientos éticos médicos, ojalá interdisciplinarios, que sean propios y que puedan ser insumos para que después la autoridad sanitaria los pueda evaluar y considerar en las decisiones más bien de índole político y jurídico. Bueno, eso es lo que quería presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Aurenque. Ahora tengo el honor de presentar al profesor Alberto Lecaros Ursúa. El doctor Lecaros es abogado de la Universidad de Chile y doctor en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es director del Observatorio de Bioética y Derecho y profesor asociado del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Doctor Lecaros, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Agradecido al Colegio Médico, al Departamento de Ética también de esta instancia y también de estar inaugurando este espacio de conversatorio respecto de temas públicos donde todos jugamos, digamos, un rol importante para la discusión de valores fundamentales en la sociedad democrática. Entonces yo voy a presentarles esta dimensión jurídica como complemento a lo que estaba planteando Diana, de la evaluación ética respecto de la confidencialidad y la trazabilidad. Yo invertí los términos para darle peso al concepto ético-jurídico que nos va a guiar en esta discusión. Entendiendo trazabilidad, por lo menos para una definición, como lo definió el glosario de ICOVID, digamos, esta página donde
las universidades en convenio con los Ministerios de Salud y Ciencia están trabajando en el manejo de los datos para mayor transparencia de la información. Trazabilidad entendida como este proceso que permite identificar de manera continua las personas que tuvieron contacto con un caso contagiante, ¿no? Ahora, lo que yo me quiero abocar es principalmente a cuál es el debate que se ha dado en torno a el uso de las tecnologías y el impacto que ha tenido el uso de las tecnologías en la protección de datos personales desde la perspectiva jurídica. Para poder enmarcar la discusión jurídica, yo creo que es sumamente importante entender qué tipo de balance o ponderación de bienes jurídicos y de intereses, digamos, estamos haciendo hoy en día en un contexto de pandemia. Todos sabemos que estamos viviendo un estado de excepción constitucional que permite y faculta, digamos, a el gobierno a poder establecer ciertas restricciones de derechos, pero esas restricciones de derechos son limitadas, ¿no es cierto? Son las restricciones a derechos como la movilidad, la libertad de reunión, a ciertas limitaciones al ejercicio de la propiedad, pero los restantes derechos fundamentales están plenamente vigentes y están protegidos. Por lo tanto, lo que corresponde hacer es el balance entre las facultades que tiene hoy en día la autoridad sanitaria para poder controlar un interés público, como es la salud pública, el interés de la salud de toda la población, frente a intereses subjetivos que nosotros podemos encontrar, digamos, respaldados, garantizados en nuestros derechos fundamentales, y dentro de ellos el derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, en el balance entre el interés, como también apuntaba Diana, entre este interés público y los intereses más privados o intereses subjetivos, cómo se puede hacer un adecuado ajuste, de modo que entender que intereses públicos no establecen o no permiten, digamos, restricciones permanentes y absolutas de los intereses privados, ¿no? Y principalmente vamos a ver en qué medida se puede dar ese balance en el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos, un derecho ya constitucional, digamos, la protección de datos en nuestro país, y entender que el impacto que puede tener la restricción de estos derechos por un interés colectivo puede afectar no solo a la privacidad y a la confidencialidad y a la protección de datos, sino también a otros derechos fundamentales como la no discriminación, a el acceso al trabajo, a el acceso a la salud. Por lo tanto, hay que entender este balance en el conjunto de los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse aquí no es si las autoridades públicas, en beneficio del interés de la protección de la salud de la población, tiene el derecho legítimo de hacer uso de los datos personales, sino cómo hace uso de estos datos, ¿no? La pregunta es cómo se hace el adecuado uso, de manera en que no se restrinja el núcleo esencial del derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos, ¿no? Y para ello, establecer principios básicos y medidas básicas en torno a la transparencia del uso de los datos, a la necesidad del uso de los datos y a la proporcionalidad o adecuación de las medidas. En ese sentido, traigo aquí a colación un poco las directrices que la Comisión Europea de Protección de Datos propuso al momento de la pandemia en dos dimensiones. Uno, para el uso de los datos con fines de investigación científica, los usos de datos de salud, y también la recomendación que hizo esta misma comisión para las aplicaciones de trazabilidad, las aplicaciones tecnológicas de trazabilidad, ¿no? Las recomendaciones que hizo la Comisión Europea fue a partir de los principios que están estructurados en la normativa europea, en el Reglamento Europeo de Datos Personales, que es hoy en día un estándar muy aceptable y bastante compartido en la comunidad internacional, y que dentro de sus principios de protección de datos establece principios mínimos que puedan establecer estos carácter de transparente, necesario y proporcional. Por un lado, la transparencia e información proporcionada. La transparencia tiene que ver básicamente con la explicitación de la finalidad por la cual se va a hacer uso de los datos, ¿no es cierto?, a su titular, ¿no? Y la información proporcionada es básicamente la
obligación que tiene quien hace tratamiento de datos de otorgar la información adecuada para que eventualmente, en los casos que el titular deba consentir, pueda hacer un consentimiento efectivo, ¿no? En segundo lugar, la limitación de la finalidad tiene que ver con que todo uso de los datos debe estar acotado a finalidades legítimas, exactas o determinadas, y por lo tanto debe estar muy precisado para qué fines o para qué objetivos se van a utilizar los datos, ¿no? Y también debe quedar establecido que en el caso que se haga una utilización posterior de los datos, solo se podrá hacer para aquellos fines para los cuales fueron recabados, ¿no? Después, otro principio clave es el de la minimización de los datos, es decir, hacer uso de los datos solo necesarios para la finalidad para lo cual se obtuvo, y también establecer con claridad cuáles son los límites de los plazos de conservación de esos datos, que una vez terminada, digamos, la necesidad de uso de los mismos deberían, por lo tanto, eliminarse, ¿no? Y por último, principios relativos a la integridad y a la confidencialidad. Integridad en el sentido de que quien trata los datos, el responsable del tratamiento de los datos, debe establecer medidas de, uno, encriptación cuando es posible del uso del dato personal, para la transmisión a otros, o la anonimización irreversible de los mismos, establecer mecanismos de control de acceso a los datos y roles de acceso, y también acuerdos de confidencialidad en aquellas, digamos, personas que comparten, digamos, datos personales, ¿no? O organismos o grupos de personas que comparten datos personales. ¿Por qué traigo a colación aquí estos principios de protección de datos del artículo 5 del Reglamento Europeo de Datos Personales? Porque de alguna manera fija un estándar que en nuestro país estamos en un proceso, se podría decir, de construcción, ¿no? Les traigo a colación un ejemplo que me gustaría que someterlo un poco a discusión de cómo hoy en día nuestro marco jurídico da cuenta de la posibilidad de responder ante situaciones de este tipo, ¿no? Bajo qué mecanismos de protección, bajo qué mecanismos de responsabilidad. Esto ocurrió en mayo, cuando un periódico digital publicó datos georreferenciados de pacientes con COVID-19, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con otros organismos como el Consejo de Transparencia, se manifestaron claramente señalando que se vulneraban derechos fundamentales y que el acceso, digamos, a esta información georreferenciada representaba además una falta gravísima a los deberes de debida confidencialidad de los agentes estatales de la salud. En esta medida fue bastante curioso cómo el mismo entidad, digamos, el periódico que incurrió en esta falta, en este incumplimiento, digamos, legal, intentó enmendar lo que llamaba el dilema ético, tratando de desplazar los datos, digamos, de georreferenciación, pero evidentemente no resultaba una medida de protección eficaz. Otros organismos se pronunciaron en este mismo sentido, y la pregunta es, bueno, en este momento, ¿qué posibilidades tienen aquellas personas que pueden verse afectadas su privacidad y sus datos personales frente a quien dañó, digamos, este interés fundamental? Básicamente nuestra ley no garantiza, digamos, con medidas fuertes, punitivas, digamos, este tipo de incumplimiento, ni tampoco tenemos una agencia controladora de datos que permita velar por el cumplimiento de una ley de protección de datos. Por lo tanto, hoy en día tenemos una ley que es bastante débil respecto del uso de los datos en una sociedad compleja, una sociedad del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto es lo que quiero un poco presentarles ahora, de cómo Chile debería ir avanzando en un marco jurídico más robusto desde el punto de vista de mejorar su normativa jurídica e ir mejorando también su institucionalidad, ¿no? Actualmente tenemos, digamos, un avance importante a nivel constitucional, como les voy a explicar a continuación, que es el reconocimiento no solo del derecho constitucional a la privacidad y a la honra, sino también el derecho constitucional a la protección de los datos personales, lo cual quedó establecido en una reforma del 2018. Otra de las leyes que rigen, digamos, la protección de los datos personales es, evidentemente, la Ley de Protección de la Vida Privada, de la 19.628, que es una ley insuficiente básicamente por los aspectos que les señalaba. Carece de una agencia protectora de datos,
En segundo lugar, establece multas y sanciones muy inadecuadas para el tipo de sanciones que se pueden dar en sociedades complejas como las actuales. Y en tercer lugar, deja la carga de la prueba en el afectado. Otro tipo de normativas legales que van a proteger nuestros datos especialmente sensibles como los de salud, como todos ustedes conocen, el artículo 2 y 13 de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, y la protección de otros datos de salud más especiales, como los datos genéticos, están medianamente incorporados en la Ley de Investigación. Pero este conjunto de normativas jurídicas sigue siendo un conjunto insuficiente para proteger nuestros intereses en materia de privacidad y protección de datos, especialmente datos de salud sensibles. Y por lo tanto, todos los actores y el sistema jurídico está esperando el proceso de tramitación de la nueva ley 19.628 que se está tramitando actualmente en el Senado. Ya fue aprobada, digamos, en la Comisión de Salud del Senado, perdón, en la Comisión Constitucional del Senado, y es una ley que de alguna manera coloca el estándar a los niveles el Reglamento Europeo de Datos Personales, estableciendo de alguna manera un principio muy más de protección de datos, una agencia protectora de datos, estableciendo los agentes responsables de datos, multas mucho más eficaces al respecto. De todas maneras, y además establece mecanismos de protección para datos especiales como son los datos sensibles, establece mecanismos especiales para los datos de salud y también para los datos genéticos de perfil biológico, como lo denomina, y también los datos biométricos, que es básicamente una ley que se está poniendo al día respecto de la situación que tenemos hoy en día en las sociedades contemporáneas, ¿no? Hoy en día la única base de licitud para el uso de los datos sensibles como el de salud está en el artículo 10, que es la ley que nos rige actualmente, que exige, digamos, como base de licitud o como principio de legitimidad para el uso del mismo, o ya sea la ley, o bien el consentimiento informado, o cuando se otorgan beneficios de salud para el titular, ¿no? Como lo podría hacer las ISAPRE, FONASA, en fin. Hoy en día, por lo tanto, tenemos en juego precisamente estas dos bases de licitud muy claramente. Por un lado, la ley, en tanto que a los organismos de salud los están facultados para hacer uso de datos de salud sin el consentimiento del titular cuando la finalidad es la protección de la salud de la población, o también puede ser directamente por el consentimiento del titular. Pero esas dos bases de solicitudes deben distinguirse claramente, y es un tema clave, digamos, porque hoy en día este interés está protegido a nivel constitucional, y esto tiene mucha implicancia o importancia porque, de alguna manera, el hecho de que esté protegido en la Constitución permite controlar o constitucionalmente cualquier ley, de alguna manera, que pueda vulnerar, digamos, la esencia de este derecho. Hoy en día se exige, este artículo tiene otras implicancias. Uno, que exige una reserva legal especial de que cualquier normativa referida a tratamiento o protección de datos personales debe estar establecida en la ley. Es el legislador quien debe establecer la forma y condiciones cómo se hará el tratamiento y protección de los datos. Por lo tanto, no podríamos, por ejemplo, hoy día utilizar una normativa infralegal, un reglamento u otras normas administrativas para hacer uso de los datos personales. Por lo tanto, establece un mecanismo de protección constitucional. Y también a través de este artículo, de alguna manera, queda garantizada, digamos, la protección a través del recurso de un recurso de protección, ¿no? Es decir, no solo la vida privada como lo estaba antes, pero sí también un recurso de protección respecto de la protección de los datos personales, ¿no? Ahora bien, entendiendo el contexto, digamos, jurídico o el marco jurídico con el cual nosotros contamos para la confidencialidad y la protección de datos, ¿cuál es el debate que se ha dado en torno al uso de las tecnologías, ¿no? Para especialmente los aspectos relacionados a seguimiento y trazabilidad? Uno ha sido el tema, por ejemplo, de los pasaportes de inmunidad, cuestiones que se debatieron, y hubo un intento fallido finalmente del gobierno de instalarla. Finalmente la recomendación de la OMS, debido a la falta de evidencia científica respecto de la inmunidad,
llevó al gobierno a retirar esta medida. Hoy en día tenemos noticia, digamos, de la duración por un caso reportado científicamente en Hong Kong, digamos, respecto al tema del tiempo de la inmunidad. Después otra discusión que se dio es la posibilidad de introducir aplicaciones haciendo uso de información de las compañías de telefónicas para hacer trazabilidad, y después el uso que se hizo efectivamente de una aplicación para entregar información y también para hacer seguimiento de los pacientes. ¿Cuál es la evaluación que ha hecho la comunidad académica y también el debate público en torno al uso de esta aplicación que se denominó Corona App? Básicamente hubo bastante consenso en considerar que era una aplicación que no estaba cumpliendo los estándares internacionales en torno a la protección de datos, ¿no? Hay recopilación de datos personales sensibles de salud, junto con datos personales de identificación, digamos, que permiten, por ejemplo, la autoevaluación de síntomas, que no hace necesario, digamos, para la finalidad de autoevaluación de una persona, el recoger ese tipo de información personal, ¿no? Por lo tanto, no se estarían cumpliendo los requisitos de necesidad y de proporcionalidad en la aplicación, ¿no? En segundo lugar, permite la aplicación establecer una instancia para informar o denunciar conductas o eventos de alto riesgo, lo cual constituiría una situación bastante compleja respecto a su aplicación, daría situaciones posibles situaciones de riesgo, cómo va la autoridad a calificar la información que es entregada respecto a una posible denuncia. Por lo tanto, se pone en juego, en duda, una posible legitimidad de ese uso. Y después lo más criticado, sin duda, ha sido la forma como se estableció la política de privacidad y los términos y condiciones de esta misma aplicación. Claramente establecía una base de licitud, es decir, la legitimidad por la cual se hacían uso de estos datos personales. Por un lado decía que era la ley, que por tanto el Ministerio de Salud está facultado para proteger el interés de la salud pública, obtener datos personales sin consentimiento, pero por otro lado también establecía que era el consentimiento del titular que instala esta aplicación, permitía el uso. Entonces mantenía una constante ambigüedad respecto de la base de licitud. Respecto de también dudas respecto de la cesión de datos a terceros, ajenos a la administración del Estado con fines de investigación, no se aclaraban suficientemente. También habían dudas respecto de qué pasaba si se podían entregar datos cuando una orden administrativa lo autorizaba, ¿verdad? Pero no se señalaba qué tipo de autorización se trataba, si aquellas legales o cualquier tipo de autorización administrativa. Todo el tratamiento ulterior de los datos por terceros no estaban especificados, los datos para fines de investigación, uso históricos o epidemiológicos no estaban aclarados. El uso de la geolocalización para fines de protección de salud pública resultaba extremadamente vago. Los plazos de almacenamiento eran inciertos. Por un lado se decían los necesarios por el periodo de la emergencia sanitaria, y después establecía un plazo de 15 años máximo. En fin, y tampoco había un plazo de eliminación de la información. Claramente, la aplicación no cumplía en buena medida ninguno de los estándares internacionales de protección de datos o el estándar que uno podría validar como el del Reglamento Europeo de Datos Personales. Rodrigo, tú me dices si estoy muy alejado del... Te queda 1 minuto exacto, Alberto. Perfecto. Entonces, aquí la discusión, por lo tanto, y aquí tengo un gráfico de cómo se hace la trazabilidad a través de aplicaciones telefónicas. La discusión no es técnica, no si se hace a través de sistemas centralizados, descentralizados que manejan, sino es una discusión que es técnico, no es técnica, sino más bien es jurídico-política, ¿no? Y ese es precisamente el debate que se ha instalado precisamente para ver si en Chile se puede plantear una política de trazabilidad a través de aplicaciones telefónicas. Y resulta interesante cómo algunos articulistas señalaron, digamos, de que debíamos ceder parte de nuestra privacidad por el bien público, ¿no? Y que de alguna manera en esta situación excepcional estábamos, digamos, en la necesidad de plantearnos este dilema. Pero otros académicos y
y autoridades han planteado que está un falso dilema, al final de cuentas. El falso dilema de que tenemos que ceder datos, de alguna manera, sin ninguna discriminación, sin ninguna distinción, para proteger un bien público. Y precisamente y las autoridades públicas y una sociedad democrática lo que tiene que deliberar es en torno de cuáles son los principios de minimización del riesgo, de proporcionalidad, de necesidad, de transparencia que permitan reducir al máximo el riesgo de entregar nuestros datos personales para obtener un bien público, ¿no? Por lo tanto, no todos los datos personales sirven para la finalidad del bien público que se persigue, y en ese sentido la discusión no se puede hacer sin matices, ¿no? Y en ese sentido, y con esto termino, el deber que nosotros tenemos en Chile para poder discutir, por ejemplo, la implementación de estas medidas, es precisamente no solo que tengamos una ley de protección de datos que cumpla con los estándares del derecho comparado, como es el europeo, sino también la necesidad de fortalecer la institucionalidad, ¿no? Que la propia ley establecería, ¿no? Y una adecuada, a partir de esas dos condiciones, una adecuada gobernanza de los datos personales. Y la comunidad de expertos internacionales, precisamente para el uso de estas aplicaciones, ha recomendado que se hagan solo y cuando uno cuente con una finalidad muy clara, que es las medidas de salud pública, y solo para el periodo acotado en que se hace necesario, es decir, precisamente para poder cumplir con el bien público esperado, ¿no? Y que los datos recopilados deban ser los mínimos necesarios para el propósito dado, de que exista mucha claridad respecto de cómo, dónde y durante cuánto tiempo se almacenan los datos. Esto es un tema súper clave si hay almacenamiento de datos por otras empresas, digamos, que están fuera del país. El uso de aplicaciones debe ser además voluntario y diseñadas de tal modo que las personas puedan desconectarlas cuando quieren, que es renunciar, de alguna manera, renunciar, digamos, a la aplicación, al consentimiento informado, y que los datos se eliminen cuando termine la finalidad. Y por último, que la autoridad pública plantee el uso de estas aplicaciones y la política y la gobernanza de los datos personales en el contexto social y económico en que está. En un país donde existen enormes brechas digitales, muchas veces estas aplicaciones no son beneficiosas para el bien que se persigue, porque se requiere una adherencia de la población por lo menos de un 60% para que puedan funcionar, y además el uso segregado, parcial de aplicaciones tecnológicas, de seguimiento o de información, pueden aún más acentuar las desigualdades estructurales que tienen las sociedades respecto a las brechas digitales, y en ese sentido tienen que evaluarse muy bien por la autoridad respecto al contexto social y económico que cuenta cada país. Y en ese sentido nosotros tenemos mucho por hacer en esta materia desde el punto de vista de la institucionalidad jurídica de protección de datos. Con eso dejo planteado el tema y hay tiempo para... Muchas gracias, profesor Lecaro. Tenemos 15 minutos para responder algunas preguntas, de manera que ya han llegado algunas. Quien quiera formular más preguntas son bienvenidas a través del icono de preguntas y respuestas que está en la barra inferior de la pantalla de Zoom, para quienes estén utilizando un PC. Hay una pregunta dirigida a la profesora Aurenque específicamente, en que piden que profundice a qué se refiere usted cuando habla de transparencia sobre el uso de datos. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Juan Alberto, por la presentación. Bueno, en realidad justamente la presentación de Juan Alberto yo creo que profundizaba un poco en lo que yo toscamente traté de decir, porque en realidad la idea, obviamente los médicos no pueden exigir transparentar los datos personales, porque eso no sería contradecir todo lo que estamos hablando, pero precisamente la obligación de exigirle a la autoridad sanitaria algo así como claridad en cuáles son realmente los usos, los alcances, el tiempo que se van a usar estos datos. Sobre todo en un país, yo creo que esto es importante, sobre todo en un país donde la alianza público-privado es algo que es permanente. Y nosotros, a propósito de lo que presentaba Juan Alberto hace un momento, todas estas posibilidades, por ejemplo, de trazabilidad digital, han tenido algo que ver con empresas privadas. O sea, pienso cuando salió la noticia de que Apple y Google estaban trabajando en conjunto justamente para generar una forma de trazabilidad más apropiada para la pandemia.
uno puede ser muy bien pensado y creer que todos estos recursos de la empresa privada van a ser puestas al beneficio de las personas y para la salud pública y todo, pero siempre hay intereses comerciales que también tienen que estar vistos con cierta sospecha, y en ese sentido transparentar ese tipo de cosas, por ejemplo, son las que yo creo que son muy importantes. Insisto, los detalles puntuales creo que los planteó mejor, mucho mejor y más claramente Juan Alberto. No se trata de que se den a conocer los datos, sino más bien que se digan y se especifiquen los mecanismos, la duración, el alcance de qué es lo que se pretende hacer con esos datos y no otra cosa. Y, por supuesto, las instituciones o entidades que están también involucradas en el manejo de los datos. Muchas gracias. Juan Alberto, otro de los participantes señala y escribe acá, dice, ¿cómo se explica que la ley 20.584 habla de la confidencialidad de los datos de la ficha clínica, como la ley 19.628 establece la reserva de los datos, con la excepción, dice, cuando se otorga un beneficio de salud que corresponda a sus titulares? Como también la Constitución política protege el tratamiento de datos personales. Y cuando hoy día la entrega de los datos para el bien público lo estamos haciendo por una resolución del Ministerio de Salud, pero no se ha cambiado la ley. O sea, yo entiendo que lo que apunta la pregunta es que hay normativas constitucionales y normativas legales, pero sin embargo, mediante resolución el Ministerio de Salud ha estado variando el estándar de confidencialidad en la práctica. A ver, aquí yo creo la base de licitud, es decir, cuál es la norma legal que autoriza el uso de los datos personales de salud, es precisamente la ley. Y en ese sentido no hay creo, una contradicción entre la autorización que tiene el Ministerio de Salud a través del artículo 4, numeral 5, para hacer uso de datos de salud, siempre y cuando estos sean para la finalidad de proteger a la salud pública, y en ese sentido está legitimada el uso, tal como lo señala el artículo 10 de la ley 19.628, que cuando está autorizado por ley, se puede hacer uso de los datos personales sensibles, como los de salud. Por lo tanto, no creo que haya un uso de una norma infralegal para los usos de datos de salud. Muchas gracias. También nos preguntan, Diana, si tú pudieras decir algo, porque se refiere al modo como el profesional médico, en este caso, debe intervenir en la ponderación del modo como es utilizada la información que entrega. Porque muchas veces, cuando se notifica, se utiliza para propósitos que eran previamente desconocidos para el profesional. Por ejemplo, entregarlo a distintos departamentos municipales, de donde se entregan bienes o servicios que la municipalidad entregan a sus habitantes. Y solamente llegan instrucciones del Ministerio de Salud con carácter de obligatorio que deben ser cumplidas. No hay una transparencia en este sentido respecto a la utilización que se le va a dar a los datos finalmente. Entonces, ese es algo que está faltando. El médico, ¿cómo debe actuar frente a este desequilibrio que hay de información? Sí, mira, yo agradezco a Soledad la pregunta, porque en el fondo aquí creo que la segunda parte me parece que es muy interesante, porque dice cómo un profesional puede intervenir en la ponderación, evaluación y justificación si la medida ya está tomada y solo llegan las instrucciones o lo instructivo de la autoridad sanitaria. Me parece esa una pregunta muy importante, porque efectivamente la práctica es que llegan protocolos instructivos del MinSal o de la autoridad que sea en este momento, cuando fue el momento más álgido quizás bueno, espero que haya sido más álgido, no sabemos, pero los más duros de la pandemia, y llegaron las orientaciones o lineamientos éticos, médicos, también todavía no habían sido muy explicados, llegaban, y yo creo que lo que debemos aprender, o lo que sí se puede hacer, y que se demuestra también por la evidencia de otras comunidades, de otras sociedades, es que los médicos, como comunidad de expertos, sea con sociedades científicas, como cuerpo colegiado, es decir, como grupo de expertos, tiene siempre el legítimo derecho, y yo diría incluso la obligación moral, de pronunciarse ante lo que viene
mandatado, sugerido por parte de la autoridad sanitaria. No digo con esto que pueden inmediatamente dejar de hacer lo que está mandatado, porque obviamente hay constricciones legales, pero lo que voy es que cuando aparecen lineamientos que son complejos, por ejemplo el caso de Italia, con la priorización de pacientes, inmediatamente muchos grupos, cuerpos científicos, sociedades médicas se pronunciaron criticando estas medidas, y gracias a eso es que luego, por ejemplo, se pueden o no hacer cambios justamente en esos instructivos. Por dar un ejemplo, cuando se empezó a hablar sobre esto del carnet COVID, que en un principio iba a ser para todos, ¿qué fue lo que cambió finalmente al MinSal de seguir con esta instrucción o con esta idea? Justamente que aparecieron publicaciones científicas relevantes diciendo que esto podía ser grave en términos de estigmatización de las personas, que podía contradecir principios fundamentales. Entonces, en ese sentido, yo creo que si bien pueden venir instrucciones, la ética médica obliga a que los cuerpos, la sociedad científica, la comunidad de médicos tenga también todo el derecho, e insisto, la obligación también moral de pronunciarse al respecto. Muchas gracias, Diana. Efectivamente, parece que hay un rol de abogacía o de advocacy, como dicen los ciúticos, ¿no es cierto?, del que somos responsables los médicos y el colegio frente a esta situación. Pero ya frente a un hecho consumado, profesor Lecaro, ¿tiene cabida la objeción de conciencia de parte del médico que crea que entregando información respecto a una enfermedad de esta naturaleza puede crear un estigma que finalmente vaya en perjuicio de ese paciente? Bueno, a mí me resulta difícil establecer una suerte de objeción de conciencia en esta materia, cuando al final de cuentas aquí las obligaciones son de orden más bien de salud pública, ¿no? Así que los obligados son precisamente los órganos rectores de la salud, principalmente el Ministerio de Salud y todos los otros órganos dependientes, y en ese sentido si estamos, digamos, ante una situación de un funcionario público, me resulta difícil que se pueda establecer una objeción de conciencia cuando está legitimado precisamente por un bien público de esta naturaleza, digamos, como es la salud pública, ¿no? Muchas gracias. Profesora Aurenque, bueno, es sabido que el Colegio Médico durante todo este periodo ha tenido un rol importante en la abogacía, ¿no es cierto?, y en hacer públicas las observaciones que estima necesarias. Sin embargo, hay un momento en que la abogacía ya no tiene efecto, ¿no?, porque un gobierno puede tomar medidas independientemente de lo que opinen los cuerpos intermedios. ¿Existe un espacio para la desobediencia civil finalmente entonces en una situación en la cual, entendiendo que estamos frente a un gobierno democrático, un gremio en particular o una profesión, como en este caso es la profesión médica, estima que se está vulnerando gravemente el derecho de los pacientes con medidas que un gobierno democráticamente elegido está tomando? Pero desobediencia civil, para entender bien la pregunta, por parte de estamos hablando de De los de médicos, los mismos médicos. claro, o sea que el colegio médico ya agotaba las posibilidades de persuadir, digamos, a la autoridad, finalmente llame a los médicos a no cumplir con una orden y de modo demostrativo de la desobediencia civil hacer una presión en el mismo sentido, digamos, para que la sociedad a su vez presione a la autoridad cambiando una norma. Sí, bueno, yo creo que, bueno, ahí Juan Alberto tendrá que decir qué cosa quizás no es recomendable para evitar que, porque en el fondo desobediencia siempre significa algo complejo y que puede, en el caso de los médicos, por supuesto, tener consecuencias legales importantes. Pero yo creo que si uno piensa en la historia de la bioética no solamente es la bioética no es solamente una disciplina académica, sino que también en parte se ha desarrollado como un activismo en cierto sentido, o sea, de poder justamente en cooperación con nuevas libertades, nuevos valores, o sea, la idea de que por ejemplo, si la ética médica antes era gobernada por ciertos principios que a través del desarrollo de la bioética y la ética médica más contemporánea se han incorporado nuevos principios, pasa también porque el contexto
social e histórico es distinto, donde las libertades son distintas, los valores son pluridiversos. Entonces, en ese sentido, no me parece extraño que también los médicos participen de estas transformaciones sociales, valóricas, y pues, hay ejemplos de, no sé, el grupo de los médicos sin marca, está lleno también de ejemplos de médicos que, contrario a simplemente seguir ciertas prácticas que a lo mejor están institucionalizadas, intentan buscar otras formas también para poder poner valor a otros valores y otros asuntos que a lo mejor la autoridad o la institucionalidad médica tradicional, por ejemplo, no ha estado considerando. Y en ese sentido es muy bien, porque significa que la praxis médica es algo que también se revisa, crece, incorpora nuevos valores. No es una digamos, disciplina sustancial, estática, metafísica, como quizás, no sé, Pellegrino pensó en algún momento, ¿no? Que hay una especie como de metafísica interna de la ética médica. Yo creo que con el tiempo uno observa que la ética médica es algo que va evolucionando, y por lo tanto los médicos también en sus valores, exigencias y propia comprensión de la profesión tienen el legítimo derecho también de replantear y rebelarse quizás también con otras máximas que sean más coercitivas. Muchas gracias. Y ahora la última pregunta para los dos expositores, y que junto con la respuesta les voy a pedir que redondeen alguna idea que quieran dejar, algún colofón. Tenemos una pregunta desde la isla de Chiloé. Un distinguido colega por allá, Ernesto Ibacache, plantea que allá en Chiloé se sabe más de cómo avanza la pandemia en Santiago que de lo que ocurre en la propia isla. Se percibe como algo lejano. Y cuando aparecen casos ahí en el archipiélago, hay miedo, hay angustia en la población, pues no se sabe quiénes son casos y quiénes son contactos. Es legítimo dar información más abierta sobre esto en un contexto cultural como el que ahí se señala, que ha estado hasta este momento más ajeno, o no debe ser reconocido culturalmente como algo diferente al tratamiento que se le debe dar a toda la población. Profesora Aurenque. Es una muy buena pregunta, porque en el fondo esto pone también un tema que, bueno, la privacidad, la confidencialidad son valores que corresponden también, como decías, es un valor más bien moderno. O sea, por ejemplo, en la Grecia clásica la privacidad no era ningún valor, las materias privadas no eran interesantes, las importantes eran las públicas, las políticas, la filosofía, el saber, etc. Entonces, la idea de que la privacidad es un valor tiene que ver con un contexto cultural y también con valoraciones que uno puede decir tienen que ver con la modernidad, tienen que ver y también europacentrista, también hay que decirlo, con la emancipación del individuo, etc. En el caso de que uno ve que hay otro tipo, hay comunidades donde tienen otros valores y otros principios que son vinculantes, incluso para la percepción de la propia salud, yo creo que es importante justamente ponderar hasta qué punto esa confidencialidad en el contexto es una obligación de los médicos, pensando que incluso la medicina tradicional ha incorporado en sus sistemas médicos otros sistemas. Por ejemplo, pienso en que se han incorporado conocimiento de la medicina china, a veces estoy hablando sobre todo en sociedades que tienen más reconocimiento de la interculturalidad, de la multiculturalidad, sobre todo países con una tasa de migrantes importante, o de indígenas migrantes, o sea, de indígenas en su población, consideran que el modelo médico y el código hipocrático, que es de una tradición determinada, quizás no es la más apropiada para otros, insisto, sistemas de salud que tienen otra cosmovisión. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que evaluar bien cuál es el contexto médico particular, cómo se considera la relación, qué tan importante es la privacidad por quizás la sensación de protección y comunidad que puede ser mayor, y desde ahí también ver cuál es el carácter vinculante que tengan esos datos. Yo estoy hablando simplemente desde la ética, y Juan Alberto dirá de nuevo así, quizás esto todo muy, muy ilegal hacerlo, no sé. Muchas gracias, Diana, y gracias por tu participación. Alberto, ¿existe alguna particularidad en la isla de Chiloé que nos permita a nosotros tratarlo de modo distinto, ya sea para la ética médica o la ley positiva de la República?
por un principio de igualdad ante la ley, digamos, yo diría que no. Pero quisiera hacerme, antes de volver al punto, de que, porque me parece sumamente relevante la aplicación de las políticas públicas en los contextos locales, en los contextos culturalmente diferenciados. Respecto a los temas de desobediencia civil y de objeción de conciencia, hay que tener claro que en estas materias, desde el punto de vista jurídico, lo que tienen que funcionar son, uno, la legislación y las instituciones que operan para ello. Hoy en día, en Chile, si bien no tenemos una agencia protectora de datos, el Consejo para la Transparencia sí, o de alguna manera, empezó a desempeñar esa función que probablemente por la próxima ley modificada le tocará, digamos. Y en ese sentido, estimo, digamos, que cualquier posibilidad de hablar de objeción de conciencia tiene que estar establecido legalmente, como cuando tú de alguna manera tienes un mecanismo de objeción de conciencia para una ley como de interrupción del embarazo. Por lo tanto, estas discusiones de objeción de conciencia se podrán dar en el contexto ético, pero no precisamente en un contexto jurídico, ¿no? Y desobediencia civil en el sentido, uno podría decir, bueno, cuando estamos frente a una ley que es manifiestamente injusta, pero aquí el problema podrá uno tenerlo, y como lo señalaba la pregunta, respecto de los procedimientos. Y en eso lo que caben son las responsabilidades de quienes han hecho tratamiento de datos y los mecanismos propios de algún tipo de reclamo o acción contra quien hace un uso inadecuado del tratamiento de los datos. Y por lo tanto en Chile tendríamos legítimas condiciones para hacer uso de nuestras condiciones jurídicas para eventualmente reclamar respecto de una mal uso de los datos privados, en fin. Y respecto de la pregunta del colega si la persona de Chiloé, yo creo que del punto de vista jurídico, por principio de igualdad, uno no podría hacer distinción en términos de la protección de los datos personales y menos de los datos de salud, pero sí podría uno tener en cuenta que quizás en comunidades más cerradas se tiene que tener mayores precauciones precisamente por la vulnerabilidad que pueden estar expuestas las personas a que la filtración de una información pueda dañar, generar, digamos, actos de discriminación o incluso de violencia. Por lo tanto, para mí un contexto cerrado exige redoblar los esfuerzos de medidas de seguridad desde el punto de vista jurídico, más que que de alguna manera aligerarlos o soltarlos, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos también el aporte que ha hecho a través del chat la profesora Sandra Tapia Moreira, quien también ha apuntado a lo mismo que ha aclarado el profesor Lecaro respecto a que la objeción de conciencia solo es procedente en los casos en que la ley lo reconoce. No se trata de un derecho general, sino que excepcional, dice la profesora Tapia. Muchas gracias. Para terminar y para cerrar, le vamos a ofrecer la palabra a la doctora Gladys Borges, si está en condiciones de hablar, si el audio le funciona. En su defecto, le concederíamos la palabra a la representante de Walmapu, la doctora Constanza Mikulich. Cualquiera de las dos que esté en condiciones de dirigirse a la audiencia. La Gladys parece que tiene problemas. Sí, está con problemas para hablar. Ya. Constanza es la organizadora de estos diálogos y va a cerrar con algunas palabras. Muchas gracias, Constanza. Bueno, muchas gracias a Alberto y a Diana y a Rodrigo por la exposición de este tema, y gracias a los participantes por mantenerse atentos y hacer sus preguntas. Queremos invitarlos como departamento a una próxima sesión que va a ser el próximo día miércoles 2 de septiembre, a hablar sobre otro tema muy contingente que trata de ensayos con nuevas vacunas, aspectos éticos y científicos. En esta ocasión vamos a tener a Sofía Salas, que es miembro de nuestro departamento de ética, y Miguel O'Ryan, que nos va a hablar de los aspectos científicos de estos ensayos con nuevas vacunas con respecto al COVID-19. En esa ocasión Gladys Borges será la que moderará, así que
Les voy a compartir acá el afiche para que lo vean. No sé si se ve. ¿Se ve? Se ve, sí, es un afiche más bien minimalista, ¿eh? Ah, Ahí se ve bien. bueno, el afiche va a empezar su difusión hoy día, así que esperamos su participación. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches a todos y muchas gracias por participar. Adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.